Hola, este es el primer vídeo Cortox del año 2021. He estado todo el periodo de Navidades sin subir ningún vídeo, se me han acumulado algunos, voy a intentar grabarlos hoy todos del tirón, iré subiéndolos durante la semana que viene progresivamente y así ponerme un poco al día. Espero no dejarme ninguna pregunta en alguna red social por ahí perdida sin responder. Si es así, por favor repetidmela, que no habrá problema en responderla. Espero que hayáis pasado todos unas vacaciones de Navidad, si habéis tenido vacaciones, provechosas y que hayan sido adecuadas a pesar de las circunstancias, y que a ver este 2021 si remonta un poco y podemos empezar a normalizar de verdad la situación. Voy a dar respuesta a la primera pregunta. Es una pregunta de Amaya Garijo, queridísima Amaya, que pregunta: ¿hay deterioro cognitivo en la fibromialgia? Bueno, es una pregunta muy interesante porque no está nada clara. En principio, cuando se hacen estudios grandes, poblacionales, parece que sí existe un cierto deterioro cognitivo, sobre todo a nivel atencional y memorístico. Voy a compararlo luego con el que tienen otros cuadros clínicos similares. La cuestión es que cuando yo tengo a un paciente en la consulta, paciente n igual a 1, ¿no? Una sola persona, cuando yo consulto los baremos eh, poblacionales de las pruebas, de los resultados que ha obtenido para ver los percentiles o las puntuaciones escalares en las que esa persona se encuentra, habitualmente yo no puedo decir que esa persona tenga deterioro cognitivo. Es decir, existe esta confrontación que ocurre en muchísimas situaciones, en muchísimos cuadros clínicos, y es que el deterioro es subclínico. Deterioro subclínico significa que sí existe deterioro y la persona se queja de que algo le pasa, es decir, de que esto a mí antes no me pasaba y ahora sí me pasa. Pero yo no puedo diagnosticarlo como síndrome amnésico, como síndrome disejecutivo, como síndrome inatento, síndrome lo que sea, afásico, anominal, en el caso en el que la queja sea palabra punta de la lengua, porque cuando yo estoy pasando las pruebas, los resultados que está obteniendo la persona son relativamente normales. Claro, relativamente normales con respecto a la población general, pero yo no sé cómo esa persona rendía antes de debutar con su cuadro clínico. De manera que, en realidad, genera en el clínico una situación un poco de tener las manos atadas. Es decir, sabemos y presuponemos que esa persona se está quejando de algo que es objetivo, pero yo no tengo manera de objetivarlo, porque esa persona está obteniendo realmente puntuaciones que son razonables para la población general. Esta situación ocurre en realidad en todos los cuadros de dolor. En todos los cuadros de dolor crónico, lumbalgias, encefaleas, ocurre una cosa muy similar, ¿no? Y es que la persona presenta quejas, mi memoria no funciona igual, me cuesta más trabajo concentrarme. Este tipo de queja inespecífica general sobre un rendimiento cognitivo general, que luego en la evaluación neuropsicológica es muy difícil de detectar porque no genera grandes cuadros sindrómicos, ¿no? Eh, ¿Qué tienen en común todos estos cuadros que generan este tipo de perfil de daño difuso sutil, ¿no? De daño difuso subclínico? Pues todos tienen en común una elevación muy importante del estrés percibido cuando estamos evaluando con escalas de estrés percibido. Y aquí yo creo que está la clave de la cuestión de todos estos cuadros. Pasa igual en las quejas subjetivas de memoria cuando ocurren en el contexto del envejecimiento, y lo que la persona está sintiendo es un miedo desproporcionado a que esas quejas de memoria o esa sensación de decremento, ¿no? de déficit memorístico, sea porque tiene pues una enfermedad degenerativa, como por ejemplo tener un Alzheimer, ¿no? Cuando eso es así, la persona vive eso con muchísimo estrés, esas elevaciones de estrés provocan muchas veces este cuadro clínico, con el mecanismo que voy a explicar a continuación. Cuando yo tengo una elevación significativa del estrés percibido, en unos casos por dolor, en otro caso por la queja subjetiva,
o en muchos casos por sensaciones o por estresores externos, ¿no? Como puede ser enfermedades de familiares o yo qué sé, o situaciones vitales muy estresantes que pueden surgir a lo largo de la vida y que suelen ir acompañadas de una cierta sensación de no funciono igual que funciono habitualmente o que funcionaba habitualmente. En todas esas situaciones lo que ocurre es que hay una buena parte del ejecutivo central de la memoria de trabajo, es decir, del gestor de nuestro foco atencional, ¿no? De qué se atiende, cuándo se atiende, por qué se atiende y cómo manipula lo atendido, ¿no? Ese gestor, ¿no? El jefazo, que podríamos decir de la gestión atencional, tiene una proporción, un porcentaje de foco atencional dedicado exclusivamente a aquello que nos preocupa, que nos duele o que nos tiene realmente colapsados, ¿no? Serían una especie de trastornos por el colapso atencional, ¿no? Porque ese ejecutivo central está dedicando una cantidad de recursos a prestar atención a eso y los está restando de prestar atención a las cosas del día a día, a las cosas cotidianas, mientras que yo pre-dolor, vamos a decir, ¿no? Antes de tener el dolor, pues yo soy capaz de dedicar, esto yo a los pacientes se lo explico con una metáfora que explica muchas veces en clase de neuropsicología cuando yo tengo que hablar de todo esto, que es una metáfora que yo uso habitualmente con mis pacientes, que es la metáfora de los billetes, ¿no? Yo la llamo así. Hay muchas metáforas en la historia de la neuropsicología de la atención, de la psicología de la atención, ¿no? La atención puede ser un foco, puede ser recursos limitados, puede ser un cuello de botella, hay muchas explicaciones, ¿no? Un filtro. Y yo uso la metáfora de los billetes, me parece más cotidiana, ¿no? Yo explico al paciente que tiene 100 billetes para atender, 100 billetes de atención. Si una tarea hace falta hacerla 70 billetes, pues yo tengo 100, yo dedico 70 de mis billetes a esa tarea y yo la ejecuto bien. Yo puedo ejecutar alguna tarea secundaria que sea muy poco demandante, por ejemplo, que gaste 20 billetes, porque como tenía 100 y he gastado 70, pues puedo gastar 20 en esta. Pero si yo estoy haciendo una tarea cotidiana de, por seguir el ejemplo, 70 billetes y tengo 70 billetes ahí apostados y yo habitualmente era capaz de hacer una tarea de 30, 70 y 30, pero ahora resulta que ese ejecutivo central está dedicando 10, 15 o 20 billetes siempre, de manera estándar, de rutina, al dolor, es decir, yo tengo 20 de esos billetes dedicados exclusivamente al dolor durante todo el día, entonces ya no tengo 100, ahora solo tengo 80. De manera que si estoy haciendo mi tarea de 70 y yo antiguamente era capaz de hacer una tarea de 70 y una de 20, pues ahora como tengo 80 ya no puedo hacer mi tarea de 70 y mi tarea de 20. Y resulta que fracaso, que me equivoco, me despisto, no me concentro. Y en realidad mis recursos no han sido mermados. Es decir, yo no tengo una merma de mis capacidades, lo que tengo es una mala distribución de esas capacidades atencionales. Por tanto, en todos estos trastornos, en realidad, ¿qué es lo que desearíamos, ¿no? Desde el punto de vista óptimo para la intervención? Pues que hubiera un adecuado afrontamiento al estrés y que por tanto no se percibiera como un estresor lo que está sucediendo, o que se percibiera como un estresor pero bien afrontado en términos psicológicos, y que por tanto esa dedicación de foco atencional fuera menor o incluso en una situación óptima no existiera. De manera que el dolor puede ser atendido o puede no ser atendido. Si es atendido explícitamente por parte del sujeto, dedicará recursos y por tanto estaré no con deterioro cognitivo, porque ya he dicho que es subclínico, pero con una merma en mi capacidad atencional y memorística sutil pero significativa para el sujeto, que además como está estresado incrementa la potencia de la queja, ¿no? Es decir, es como una especie de modelo recursivo, ¿no? En el que estoy metiéndome en una espiral descendente y sigo descendiendo, ¿no? Porque yo dedico
mucha atención al dolor y ahora resulta que entonces en la vida cotidiana estoy menos capacitado a resolver problemas cotidianos, entonces como resuelvo menos problemas cotidianos o me equivoco más, me estreso más, porque entonces ahora me duele más, entonces eso genera una situación muy disfuncional. Por tanto, al final la situación o la situación óptima siempre es dejar de atender al dolor. ¿Cómo hacemos eso? Sacando el foco fuera. Actividades cognitivamente estimulantes, actividades muy motivacionales para el sujeto, que obligan a sacar el foco fuera. Voy a romper una lanza por algo que parece una pseudoterapia, pero que en realidad no lo es, porque detrás de esa pseudoterapia hay una explicación científica muy bien fundada, y es que eh, y es que yo puedo, por ejemplo, dedicarme a dibujar mandalas, o dedicarme a hacer crochet, o punto de cruz, o puedo dedicarme, no sé, a aprender a tocar el piano. Puedo hacer muchísimas cosas que saquen todo el foco fuera. Cuando yo estoy coloreando, además estoy haciendo esa atención al presente, porque estoy pintando y ahora este va de rojo y ahora estoy para no salirme. Y ahora estoy haciendo punto y estoy contando. Y llevo 1, y llevo 2, y llevo 3. Y todo el foco atencional está obligatoriamente fuera. Eso favorece la menor percepción de dolor. Es decir, al final la persona dice, es que cuando estoy haciendo esto me duele menos. Todas las pacientes con fibromialgia, cefaleas, lumbalgias, con cualquier tipo de dolor crónico, igual que los sujetos con algunos síndromes depresivos o trastornos adaptativos, ¿no? por estreses cotidianos mal gestionados o mal afrontados, dicen que les duele menos o se preocupan menos cuando están en una situación distendida, familiar, amigable. ¿Qué es lo que ocurre en esa situación? Pues que todo el foco está en la situación. La situación del presente es una situación muy agradable. Yo estoy en una situación cómoda, uno dice una tontería, nos echamos ahí unas risas y resulta que el dolor es prácticamente inapreciable. Y de repente estoy en casa, estoy solo, está nevando, que de hecho está nevando, ¿no? Está sonando, no sé, un ruidito de fondo que me resulta un poco incómodo y entonces de repente me doy cuenta que me duele muchísimo allí donde me duele y cada vez pongo más atención al dolor y cada vez me meto más en esa espiral descendente. Frenamos esa espiral descendente sacando el foco fuera. Hay que hacer cosas que hagan que nuestro foco atencional deba de estar exclusivamente dedicado a la tarea que estoy haciendo ahora, para no atender al pasado y no atender al futuro, sino estar atendiendo a lo que realmente está sucediendo. Y eso suele revertir en menores percepciones de dolor subjetivo en las personas que tienen estos cuadros de dolor crónico. Es una respuesta súper larga, pero quería explayarme en este asunto que creo que es de interés para muchas personas y voy a ir respondiendo, como os digo, a las preguntas que tengo en el tintero y podéis seguir formulando las que queráis. Iré respondiéndolas cuando vaya teniendo tiempo. Así que un saludo y feliz año.